Ayer vimos un gran partido del Real Madrid contra el Borussia, que casi se tira por la borda y acaba en tragedia en los últimos 5 minutos, y en el vídeo de hoy vamos a poner nota a la actuación individual de cada uno de los jugadores del Madrid. Y ya os aviso, hay algunas notas muy altas y otras bastante más bajitas. Lo dicho, sección que ya se va a volver mítica del canal, la sección de las notas del partido en este caso, contra el Borussia Dortmund, partido que ganó ayer el Real Madrid 3-2, un partido que hasta el minuto 90 estaba controladísimo, el Madrid superior, el Madrid dominando, el Madrid controlando todo el partido, ganando 2-0, y a partir del minuto 90 pues nos metieron un gol, metimos un gol a la jugada siguiente, y a la jugada siguiente, en la propia jugada de saque, con una jugada muy sencillita, acabaron expulsando a Hausen y anotando el 3-2 de penalti, y el partido acabó con una parada espectacular de Thibaut Courtois en el minuto 90. O sea que es un partido que, de tenerlo ganado en los últimos 5 minutos, aunque al final fueron 9, pero 5 de añadido, a partir del 90 el Real Madrid estuvo a punto de perder el partido. Si no llega a ser por esa mano salvadora de Courtois en la última jugada, hubiéramos podido ir a la prórroga con uno menos y con ya varios cambios realizados. Vamos ahora sí a ponerle nota a los jugadores, porque lo dicho, creo que es un partido en el cual hay notas muy buenas, pero buenísimas, y hay otras notas que son muy malas o flojas o reguleras. O sea, normalmente estos partidos del Madrid estamos viendo notas pues de bien para arriba. O sea, los jugadores solían tener de un 6 para arriba. En este vídeo va a haber algún suspenso, en este vídeo va a haber notas más, algún suficiente raspadillo, y luego va a haber varios sobresalientes. O sea, es un vídeo en el cual creo que hay mucha disparidad con los jugadores, y esos últimos 5 minutos obviamente van a pesar mucho en algunos jugadores en su evaluación. Vamos a empezar, como siempre, en la portería con Thibaut Courtois, que bueno, a lo largo del Mundialito tampoco le hemos puesto grandes notas porque no había estado exigido, pero ayer ya sí que le vamos a poner una nota buena al bueno de Thibaut, y le vamos a poner un 9. Un 9 porque, bueno, no le hicieron casi tiros durante todo el partido, pero es que aparecer en la única prácticamente salvable que tienes en el encuentro y salvarla en el último momento para que tu equipo no se vaya a la prórroga con uno menos, pues le tengo que poner un 9. O sea, una que tuvo, hizo un paradón, pero antológico. Es una parada para mí de dimensiones en cuanto a dificultad, como la que le hizo a Mané en la final de la Champions, un tiro, una semivolea que pegó a Issa Bitzer dentro del área y la paró abajo, espectacular. O sea, una mano increíble para Thibaut Courtois, que volvió a ser salvador, y además cuando el equipo más lo necesitaba. O sea, no le puedo poner otra nota que no sea un 9, porque es que al final el partido no se entiende sin él, y en la prórroga no me hubiera gustado ver qué hubiera pasado con el Real Madrid, eso, con 10 en el campo. Nos vamos a ir ahora a los centrales, donde, bueno, vamos a empezar por Antonio Rüdiger, al cual yo le voy a dar un 4. Un suspenso a Antonio Rüdiger. Al final, el único tiro así medianamente peligroso que tuvieron en los 90 minutos el Borussia viene de una acción en la cual, con un quiebro, le ganan muy sencillito a Rüdiger y buscan el medio para chutar, que fue un tiro abajo sencillo para Thibaut Courtois, flojito. Pero luego, de repente, en el minuto 90, un muy mal despeje, se la deja un jugador del Borussia dentro del área, y acaba metiendo el primer gol del partido para el Borussia, y que fue donde empezó un poco la tragicomedia del partido de ayer. Así que Rüdiger, para mí, no está al nivel. No hizo un mal partido a lo largo del partido, pero tampoco hizo un partido sobresaliente, no estuvo especialmente exigido, y las acciones de peligro que nos generaron pues vinieron todas por su lado. Así que por ese apartado le vamos a poner un 4 a Rüdiger, un suspenso que no, para mí, lo dicho, no está en un buen estado de forma. Le veremos probablemente como central por izquierda en el partido contra el PSG, a ver si ahí se puede perfilar un poquito mejor para esas internadas, pero miedo me da porque jugamos contra Doué. O sea, va a jugar probablemente en el perfil que juega Doué, que es un jugador de los que más en forma está ahora mismo en el mundo. Es un jugador con tiro, con desequilibrio, que te sale para ambos perfiles. O sea, es un jugadorazo, y es una posición que ciertamente me preocupa, la de Antonio Rüdiger. Ahora nos vamos a ir al central del medio, donde voy a colocar, obviamente, bueno, donde está colocado Tchouaméni, que hizo un partidazo. O sea, hizo un partido como central y como centrocampista. Cuando el Borussia atacaba en campo del Real Madrid, Tchouaméni se incrustaba en la línea de 3 centrales para defender el área, e hizo un partido pues perfecto. O sea, es que al final se explica esa desconexión del Madrid, ese empezar a tener fragilidad defensiva desde la marcha de Tchouaméni. Tchouaméni se marchó en el minuto 83, 85, una cosa así, porque tenía molestias, y a partir de ahí es cuando empezaron a llegar más ocasiones del Borussia, pero hasta que con Tchouaméni en el campo no nos generaban prácticamente nada, y cuando el Madrid tenía el balón, o cuando el Madrid estaba defendiendo en campo rival, para adelantar la presión, Tchouaméni jugaba como centrocampista, recuperó muchos balones, hizo tackles, hizo absolutamente todo. O sea, este vídeo normalmente siempre pongo las estadísticas de los jugadores,
pero bueno, salió ayer el partido un sábado a las 9, pues salí de fiesta, me he levantado tarde, estoy reventado y tampoco me voy a poner aquí a hacer los grafismos de todos los jugadores porque me muero, o sea, estoy reventado y bastante que estoy aquí un domingo de resaca, pues haciendo vídeos en vez de descansar un día, que no descanso ningún día esta semana, pues bueno, por eso no hay grafismos, pero el partido de Tchouaméni fue espectacular, recuperó muchos balones, adelantaba su posición en campo rival, clave en la presión, incluso tuvo una buena jugada adelantando pues, su posición para a la hora de atacar, rompiendo la espalda para generar una ocasión muy peligrosa que le dio a Bellingham, que Vinicius la dejó pasar y se la dio a Bellingham, así que Tchouaméni me parece que hizo un partido espectacular, o sea, está a un nivel, un nivel michumino, o sea, ya sabéis que yo siempre he sido defensor acérrimo de Tchouaméni, siempre he dicho este tío es buenísimo, aun cuando está mal, de igual está muy mal, pero es un jugador tremendo, o sea, no tengo ningún tipo de duda de él, y ahora creo que todos los estamos empezando a ver, o sea, cuando juega de central en área es muy bueno y cuando juega en campo abierto, cuando puede defender hacia adelante como a él le gusta, es un jugador dominador y que encima tiene mucho peso con el balón, sin ser el jugador obviamente más técnico. A mí el problema mayor que le veo a Tchouaméni o lo que veo que le falta un poquito es ese primer control. Creo que le cuesta muchas veces controlar el balón, el control orientado también, pero es lo único que le veo que le falla, pero luego tiene buen desplazamiento en largo, tiene buen golpeo lejano, es dominante en el juego aéreo y es muy fiable a nivel defensivo. Así que Tchouaméni, un 9 que hizo un auténtico partidazo. Y ahora nos vamos a ir a Hausen. Hausen, un jugador que obviamente esa roja absurda pues le va a costar una penalización porque creo que su partido en líneas generales fue bastante bueno. Fue un partido bastante bueno de Hausen, pero obviamente cuando estás a punto de pasar unas semifinales, última jugada del partido, porque el tiempo ya estaba cumplido, se te queda solo Guirassy, no le hagas penalti, no le hagas penalti porque te van a recortar un gol, no te van a empatar el partido, te van a recortar un gol simplemente y, no te, y es que lo que estás haciendo es un penalti, que es prácticamente un gol también, o sea, fue una jugada muy tonta de Hausen, pecó de imprudente, que ya lo dije, si esto lo llega a hacer Asensio, la gente estaría con las narrativas, no, Asensio es que es un jugador que, es que no es tan fiable, es un jugador muy disperso, es un jugador que comete muchos errores, lo hace Hausen y parece que no pasa nada, y obviamente tampoco es para matar al chaval, porque está siendo de los mejores del Real Madrid en este Mundial, y es una baja súper sensible para el Real Madrid, porque ya no solo a nivel defensivo, que está muy bien y tuvo alguna acción de gran valor, sino por todo lo que te da con balón Hausen. O sea, es un jugador que está siendo clave para el sistema de Xabi Alonso, está siendo el jugador del Real Madrid que más pases filtra al último tercio del campo y es un jugador también clave en la salida de balón, tanto con pases largos como con conducciones, como con pases cortos. Y cuando juguemos contra el PSG, que nos va a venir a presionar muy arriba, vamos a sufrir mucho sin Hausen. O sea, con Hausen ya íbamos a sufrir, pero íbamos a tener un jugador muy fiable en ese apartado, ahora hemos perdido al jugador más fiable. Y entonces va a ser una prueba de fuego para Asensio y para Tchouaméni, para mí, este partido. El partido contra el PSG, vamos a ver de qué están hechos Tchouaméni y Asensio. Bueno, ya sabemos de qué están hechos, pero va a ser ese pasito adelante que tienen que dar para, bueno, pues en cuanto a salida de balón, con el juego, con el balón en los pies, y también a nivel defensivo. Va a ser un partido muy exigente para ambos, así que bueno, total confianza en estos dos. Son dos jugadores en los que creo mucho, tanto en Asensio como en Tchouaméni, y espero ver un gran nivel de ambos. Y bueno, en la nota de Hausen, que se me ha olvidado decirla, le voy a dar un 6. Creo que su partido podría haber sido de un 7, de un 8, pero al final esa roja y perderte las semifinales, para mí eso te condiciona y le puede restar 1 o 2 puntitos. No me da para suspenderle porque creo que su partido en líneas generales fue muy bueno, pero sí que es verdad que obviamente ese error te tiene que penalizar. O sea, has condicionado mucho al equipo para las semifinales. Nos vamos a ir con el de Bolaños, nos vamos a ir con Fran García, con Francho, que hizo un partido espectacular. Sabéis que es un jugador que yo no le veo titular del Real Madrid, no le veo calidad titular del Real Madrid, pero ayer hizo un partido espectacular, un partido en el cual aprovechó muy bien que Vinicius estaba jugando más por medio, y lo dijo el propio Xabi Alonso, aprovechó ese juego tan interior que estuvo, o más interior de lo normal que tuvo Vinicius Junior, y que Vinicius Junior siempre te arrastra 2-3 marcas, y eso lo que hizo fue generarle muchísimo espacio a la espalda a Fran García, y así hizo el partido que hizo. Hausen y todos le buscaron mucho en profundidad, tuvo ocasiones muy peligrosas, generó ocasiones muy peligrosas, me acuerdo en el minuto 5 un contraataque, le filtran un balón a la espalda y se lo puso un centro al segundo palo a Gonzalo, que le pasó por debajo del pie, pero que era buenísimo. También metió el gol cargando el área y aprovechando el arrastre que hizo Vinicius, porque Vinicius se metió a rematar área, porque Gonzalo estaba en banda derecha, se metió a área, arrastró a los defensas, el pase no le fue bien a Vinicius, se quedó más atrás, y desde segunda línea entró Fran García, que encima metió el gol. O sea, un partido espectacular de Fran, pero podría haber sido un partido perfectamente de 10 de Fran, pero tuvo un par de errores en salida de balón que casi le cuestan caro al Real Madrid. Tuvo un par de pérdidas en los últimos minutos ahí atrás
en la salida, se generaron situaciones peligrosas para el Borussia Dortmund y por eso le voy a poner un 9,5. Creo que su partido podría haber sido de 10 perfectamente, pero al final esa falta de calidad individual que tiene le ha penalizado, pero su partido fue espectacular. O sea, es que hizo prácticamente todo bien, quitado esas dos acciones, que bueno, es algo que ya sabemos lo que es Fran, o sea, ya lo aviso siempre, si tiene espacio para correr, si no tiene que pensar mucho y tiene las acciones sencillas, Fran es un jugador que te aporta mucho porque por el físico tan privilegiado que tiene y la capacidad de repetir esfuerzos y estar corriendo todo el partido, es un jugador que te aporta, te puede aportar bastante, pero le tienes que dejar esos espacios que no siempre están. Por ejemplo, contra Juventus no estaban esos espacios y no vimos ese partido de Fran. No tiene que estar muy presionado en salida de balón. Es un jugador que tiene muchos condicionantes, que puede aportar, que si le sabes potenciar, pues es un jugador que te aporta mucho por su gran físico, pero que lo normal es que no tengas esos condicionantes para que en todos los partidos pueda brillar, como por ejemplo lo he dicho, en el partido contra la Juventus o en Liga, cuando los rivales jueguen encerrados, ahí Fran es un jugador que queda bastante más opacado, pero bueno, ayer su partido no le pongo ningún pero, esas dos acciones de pérdida, pero el resto del partido de Fran García, un gran partido que podría haber sido un 10 si no fuera por esas dos pérdidas. Nos vamos a ir a Alexander Arnold, al cual yo le voy a poner un 5. Un 5, o sea, un partido de no intrascendente de Arnold. No fue anticompetitivo atrás, no ha aportado demasiado con balón, por eso le voy a poner un 5 y no le pongo ni un 4, ni un 6, ni un 7. O sea, un partido de un Arnold que me está dejando muy frío, sinceramente. Yo ya sabéis que dije cuando el Madrid, antes de que fichara el Madrid a Arnold, cuando ha estado todo este año sonando, dije, yo a Arnold no le veo para el Madrid, no quiero a Arnold para el Madrid, no me termina de convencer Arnold, yo prefiero un jugador tipo Achraf Hakimi y Achraf, el partido que hizo el otro día contra el Bayern, esa jugada para poner el 2-0 que hace metiéndose entre dos es una auténtica barbaridad y me reafirmo, o sea, Arnold es un jugador muy pasivo, que a nivel defensivo no es bueno, pero que luego no es intenso, no está concentrado, bueno, no concentrado, pero no está intenso en el partido, no hace faltas cuando hay que hacerlas, no intenta regatear, no intenta arriesgar, lo único que tiene es un buen golpeo de balón, bueno, un excelente golpeo de balón, pero en un partido como el de ayer, en el que no pudo poner centros, pues nos quedó un partido bastante plano de Alexander Arnold. Y ahora nos vamos a ir a el medio del campo con Federico Valverde, que hizo un gran partido, creo que es el jugador del Real Madrid que más balones recuperó, pero sí que es verdad que no brilló tanto como en el partido contra la Juventus, donde fue pues, el jugador más peligroso en Madrid, el jugador que más diferencias marcó. Ayer no lo fue, hizo un buen partido, estuvo activo, participó en ataque, participó en defensa, pero no terminó de, bueno, pues de llevarse todos los escaparates y de hacer el partidazo que hizo, por ejemplo, lo dicho, contra la Juventus. Por eso yo a Federico Valverde le voy a poner un 7, un notable, creo que es un buen partido de Valverde, que ayudó a que el Real Madrid fuese, podría ser incluso un poquito más, un 7,5, un 8, le voy a poner un 7, pero podría ser un poquito más, porque ayudó mucho a esa presión adelantada, ayudó mucho a que el Real Madrid fuese el dominador del partido, a que el Madrid fuese el equipo que mandaba, pero me parece que, bueno, hay otros jugadores que brillaron mucho más que él y que tuvieron mucha más importancia en el juego del Real Madrid. Nos vamos a ir a Jude Bellingham. A Bellingham le voy a poner un 6. Tuvo un partido, pues bueno, o sea, es un partido en el que tampoco terminó de entrar tanto en juego el inglés. No tuvo mal partido, pero bueno, hizo algún que otro pase largo, pero no es un partido en el que viésemos a ese Bellingham que vimos, por ejemplo, en el partido contra el Salzburg. Un partido en el cual jugó entre líneas muy bien, recibía muy bien, giraba. Ayer no vimos eso de Bellingham. Sí que os lo he dicho, pues un regate de uno que intentó, que fue ahí en una croqueta que hizo en salida de balón. También tuvo una pérdida bastante peligrosa en campo propio, pero por lo general un partido sin más de Bellingham. O sea, creo que sí, te ayudó a mover bien al equipo, te ayudó a aportar fluidez, pero de Bellingham creo que es un jugador al que le pide Xabi Alonso un poquito más a la hora de la generación ofensiva, un poquito más de jugar entre líneas, un poquito más de visión, y creo que ayer no te la aportó, no terminó de ser su mejor partido. O sea, creo que hay otro jugador en el centro del campo que se está comiendo absolutamente a Jude Bellingham en este Mundial de Clubes. Así que por eso al inglés le pongo un 6. Y ahora vamos con el turco, que es el que se está comiendo a Jude Bellingham en este Mundial de Clubes, y Arda Güler le voy a poner un 9,5. O sea, el partido de Güler fue una brutalidad, dos asistencias con dos centros preciosos, uno a Gonzalo y otro a Kylian Mbappé, pero su partido, o sea,
es que es un espectáculo. O sea, el partido de ayer, y bueno, y Bellingham tuvo luego una ocasión bastante buena y acabó finalizándola, la que he comentado, esa que subió Tchouaméni, que Vinicius la dejó pasar, y tenía un pase a Gonzalo, no se lo dio y acabó chutando desde fuera con la zurda y la mandó fuera. Pero lo dicho, ahora vamos a comentar lo de Güler, porque es que de verdad, o sea, Güler está siendo un auténtico espectáculo, cómo mueve el equipo, cómo todo el juego del Real Madrid pasa por las botas de Arda Güler. Además es un jugador que está bastante implicado en tareas defensivas, que lucha, que pelea, que corre, que baja para recibir, que sube con la jugada, y es que lo vimos ayer, es un jugador que sí, que empieza las jugadas atrás, empieza recibiendo para darle salida al equipo, pero luego él no se queda ahí atrás, él es un jugador que sube, es un jugador que acompaña y que si puede llegar a área o si puede buscar una asistencia lo hace, y ayer esas dos asistencias perfectas, o sea, un partido espectacular de Arda Güler, que le doy un 9,5 igual que a Fran García. Es que está haciendo un Mundial de Clubes tremendo y cada día se le ve mejor en ese rol, cada vez se le ve mejor en ese centro del campo, cogiendo más responsabilidades, teniendo más llegada y haciendo más cosas. O sea, es que es el que te mueve al equipo, el que más pases largos normalmente hace, bueno, después de Hausen, pero es un jugador que intenta cambiar el balón de juego, si ve que el juego está atascado por un lado, te lo intenta cambiar al otro. Es un jugador que cuando ve que no hay vías de pase siempre se ofrece, siempre le da ayudas a sus compañeros y luego siempre tiene esa visión ofensiva para darle un plus al ataque del Real Madrid para intentar romper líneas. El partido de ayer de Güler es una auténtica barbaridad y es un partido prácticamente perfecto. O sea, es que le podría haber dado un 10, pero bueno, he decidido ponerle un 9,5. Ahora nos vamos a ir a Gonzalo García, al canterano, al chico que, bueno, volvió a meter un gol. Fue un jugador que tuvo importancia en la jugada del segundo gol, cayendo a banda derecha, filtrando para Alexander. Fue para Alexander Arnold, sí, que al final, oye, Alexander Arnold dio otra asistencia, por eso un parte del 5. Pero bueno, que filtró un buen balón a línea de fondo para Alexander Arnold cayendo al perfil derecho para que Arnold pusiera la asistencia al segundo gol. O sea, un jugador que fue determinante en ambos goles. En el primero marcándolo y en el segundo involucrándose en la jugada, saliendo de zona, interpretando dónde tenía que estar, dónde le venía mejor al equipo que se posicionara. O sea, es un jugador de una inteligencia tremenda, que quizá ayer no le vimos jugando tanto de espaldas como lo hemos visto en otros partidos, pero aún así vimos otro partido de Gonzalo que nos muestra que tiene más recursos. O sea, es que es un jugador que tiene muchísimos recursos, no es solo juego de espaldas o juego aéreo o gol, no, es que cae a las bandas, cae al medio, juega de espaldas, juega de cabeza, o sea, hace absolutamente todo. Y la definición del primer gol es una auténtica barbaridad, y eso que pudo meter 2 goles, porque esa ocasión ahí que se le escapó con el centro Fran era muy pero que muy buena. Pero es un jugador que encima, bueno, en esa jugada, aunque no terminase de rematar, se vio lo bien que acompañó la jugada, lo bien que buscó el desmarque y lo bien que se posicionó. Luego le faltó eso, la definición, la puntería de contactar con el balón, pero Gonzalo está siendo una superestrella, o sea, está siendo el máximo goleador del Mundial de Clubes, un jugador letal, un jugador que marca, que puede asistir, que puede hacer absolutamente todo y que siempre juega para el equipo, o sea, que no juega para sí mismo, acaba marcando goles porque es buenísimo y tiene mucha llegada, pero es que juega para el equipo y mejora a los compañeros y mejora el contexto de la plantilla, así que encantadísimo con la actuación individual de Gonzalo García y que ojalá siga siendo titular porque el nivel que está mostrando es una auténtica barbaridad. Y ahora nos vamos a ir a Vinicius Junior, al cual yo en este caso le voy a poner un 5. Un 5 pelado, creo que tuvo alguna que otra acción interesante, como esa que dejó pasar, ayudó mucho eso a darle profundidad a Fran García, metiéndose más por posiciones interiores. En el gol de Fran García también, bueno, su movimiento atacando el primer palo era bueno, pero luego no estuvo especialmente acertado con balón. Bueno, más que acertado, no estuvo especialmente incisivo, y acertado tampoco, buscó 2 tiros desde Cuenca, uno que creo que era bastante fumado, y el otro sí que tenía más sentido, esa vaselina que intentó a Kobel en un pase de Güler, que el pase era bastante malo, pero tocó en un defensa y le quedó el pase perfecto para Vinicius, y luego Vinicius intentó tirar una vaselina, o sea, y la definición fue lamentable. Pero lamentable, el tiro no iba ni cerca, no le cogió ni la comba ni la dirección, o sea, fue muy malo el tiro de Vinicius Junior, pero bueno, le voy a poner un 5. ¿Podría haberle puesto, le voy a haber suspendido? Sí, le podría haber suspendido, pero bueno, creo que tampoco fue un partido anticompetitivo, o sea, creo que no te restó Vinicius Junior, creo que bueno, sus movimientos beneficiaron al equipo, hay que valorar siempre un poquito más allá de lo que hace con balón, sino el trabajo sin balón, creo que luchó, presionó, luego su posicionamiento en el campo le abrió muchas oportunidades a sus compañeros, pero sí que es verdad que luego con balón no terminó de ser un partido bueno de Vinicius, ni en el desborde, ni en gran cosa, o sea, su mejor jugada yo creo de ayer es esa que deja pasar también hacia Jude Bellingham y que acabó en una situación muy peligrosa al Madrid, pero que Bellingham desaprovechó.
Y ahora nos vamos a ir al banquillo, donde solo he cogido a 3 jugadores, porque Rodrigo y Asensio jugaron muy poquito, y nos vamos a empezar con Luka Modric y Dani Ceballos. Para mí van a ir en pack estos dos, y es que les voy a poner un 6 a los dos. ¿Por qué? Porque en la segunda parte el Madrid empezó sin tener el balón, sin tener el control del partido. El Borussia se vino arriba, el Borussia estaba controlando, sin generar peligro, pero el Borussia era el dueño del partido, el que estaba controlando el juego, y Xabi Alonso en el minuto 65, una cosa así, hizo el doble cambio metiendo a Luka Modric y a Dani Ceballos, y a partir de ahí el Real Madrid volvió a controlar el partido. A partir de ahí el Real Madrid volvió a ser el dominador. Hasta sus últimos 5 minutos vimos un Real Madrid desde el 65 hasta el 90 que fue el que tuvo más ocasiones, aunque no tuvo muchas en la segunda parte, pero tuvo más ocasiones y tuvo el control absoluto del partido, manejaba los tiempos, manejaba el balón, no sufrió en absoluto, así que por eso le voy a poner un 6, porque creo que su cambio fue muy bueno para el Real Madrid, le vino muy bien, era justo lo que necesitaba el equipo y lo aportaron. O sea, lo que necesitaba el equipo salieron ellos y te aportaron esa función, así que por eso les voy a poner un 6. Pero bueno, luego al final el partido se descontroló un poquito, aunque no creo que fuera por culpa de ellos, o sea, fue por culpa de errores individuales de la defensa, ya te digo, tanto de Rüdiger en el primero como de Hausen en el segundo. Y nos vamos a ir por último con Kylian Mbappé, un Kylian Mbappé que ayer, bueno, jugó unos cuantos minutitos y sin entrar demasiado en contacto con el balón, sin estar excesivamente participativo, te dejó un golazo y una buena jugada, que cogí un par de bicicletitas saliendo por el perfil derecho, hizo un tiro a Kobel que paró, que no tenía mucho ángulo, era muy difícil que llegara, pero lo paró. También hubo una jugada que tiró Luka Modric desde dentro del área, con el balón parado, y le salió un tiro súper flojo, y si Luka Modric se la llega a dar a Kylian Mbappé, que le tenía a la derecha, creo que hubiera sido una situación bastante más peligrosa. O sea, que estuvo bien posicionado en esa jugada, te generó una a partir de la acción individual con las ruletitas, aunque bueno, con las bicicletas, aunque era muy complicada, y luego encima te metió el gol cuando más lo necesitabas, con esa media tijera que hizo. Así que yo le voy a poner un 7 a Kylian Mbappé. ¿Por qué le pongo el 7? Porque aún no estando especialmente participativo, sí que estuvo dañino, hizo lo que se le pedía en ese momento, que era resolverte el marcador. Cuando el partido se te empezó a complicar, necesitabas un gol para dar tranquilidad, y es que prácticamente era jugada de saque y Kylian Mbappé te resolvió con ese gran golpeo de balón, con ese gran remate. Así que por eso le voy a poner un 7, porque creo que ayer salió poquito y cumplió y te salvó el partido, porque a la postre ese gol te dio la victoria. Así que nada, estas son mis notas para el partido contra el Borussia. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros. ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Todo lo que sea me lo dejáis aquí abajo en los comentarios, porque de verdad que ayuda muchísimo. Tanto vuestro like como vuestro comentario es fundamental, porque así el algoritmo YouTube ve interaccionar el vídeo y se lo recomienda a más personas. Así que ya sabéis, dejadme aquí abajo vuestra opinión en los comentarios, si estáis de acuerdo o si no, y nos vemos en la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos. Adiós.